Pues primero que nada, aquí poniendo la luz del poder superior, que es de lo que se trata este grupo y de lo que se va a tratar esta charla que quiero compartir porque es de un tema que desde hace mucho que lo leí por primera vez como tal. Voy a incluso a estar tomando en cuenta como referencia una literatura de Libro Grande y de Bill W., pero es un tema, ¿no? Aquí dice pasos 2 y 3, pero en realidad nos vamos a referir a todo el programa. El tema aquí es la diferencia entre fe y creencia. Perdón, me presento, yo soy Alex y trabajo siempre en mis conductas codependientes y me gusta compartir cuando me invitan, pues me da mucho gusto poder tratar de compartir mi experiencia, lo que he aprendido a través de todo esto, el programa. Yo tengo aquí en el programa aproximadamente 10 años y bueno, me complementa mucho de lo que he aprendido y estudiado en otras áreas. Pero creo que es un programa sumamente complementario y nutritivo para el autodescubrimiento y el crecimiento interior y la sanación, sobre todo la recuperación de la codependencia, que aunque en las lecturas que se hace de anunciando lo que es el programa y todo esto, y que es la codependencia, y cuando hay este tipo de temas, o cuando simplemente le damos la bienvenida a un nuevo integrante, y se leen cosas muy fuertes como que es algo progresivo y que puede llegar a ser hasta mortal, ¿no? Y que es una enfermedad y en fin, yo tengo una idea muy particular y es muy mía, no es necesario que sea compartida, pero creo que la comparten muchas personas con las que he platicado. Y yo considero que es una condición humana la codependencia, una condición humana que aprendí a vivir con ella y para ella y en ella, ¿no? Porque eso es lo que me tocó de una u otra forma. Ya vemos algunos que nos tocó más o otros que nos tocó menos, pero en lo personal creo que son comportamientos, patrones y conductas aprendidas desde la más tierna infancia, como dicen todas las literaturas, sobre todo las de las heridas de la infancia y las que se remontan a buscar de dónde viene el tema de la codependencia. Y entonces, yo en mi caso personal, desde luego que he encontrado muchísimas evidencias de que mis actitudes y conductas codependientes eh, las adquirí, las aprendí como a manera de introyectos desde mi infancia, ¿no? Hablamos cuando se hablan de las heridas de la infancia, hay quienes mencionan, y yo también lo hago, que la primera es el nacimiento, por ejemplo, si es que no hubo antes disturbios durante el desarrollo fetal, pero el shock del parto, hoy por cierto les comparto que fui abuelo por segunda vez, hoy en la mañana nació mi segundo nieto de mi hija más pequeña, la tercera de tres, y ya el otro tiene 6 años y medio, así que estoy muy contento ahora celebrando el nacimiento de un nieto más, de un segundo nietecito. El primero Tiago y el segundo Mateo. Así que hasta los nombres me gustan. Y nació en esta fecha, que aprovecho porque ahí está Tere, y hoy es el día de las Teresitas, de las Teres. Entonces, pues muchas felicidades, ¿no? Es un día muy fuerte para mí, simplemente compartir en la mañana esta, esta oración de Teresita de Jesús, que me gusta mucho, ¿no? Y que voy a aprovechar que estoy hablando de eso para comentarla. Dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. De Santa Teresita de Jesús. Entonces, bueno, pues felicidades a las Teres que estén o que vayan a estar. Y, Y bueno, decía yo que precisamente desde el nacimiento, por eso me acordé de mi nieto, el nacimiento ya es el primer shock, ¿no? Y de ahí en adelante.
Y en fin, el caso es que cuando yo me doy cuenta que tengo estos patrones, probablemente no lo pude hacer porque no me enseñaron a diagnosticarlo y a combatirlo, a contrarrestarlo, a recuperarme de esa codependencia porque ni siquiera sabía que la tenía. Simplemente era así, ¿no? Era mi forma de ser. Y cuando algún día me detuve y dije, a ver, reflexiona, ¿por qué siempre me suceden las mismas cosas? ¿Por qué repito estos patrones y obtengo las mismas consecuencias? Y entonces fue cuando empecé a decidir buscar ayuda, ¿no? Y ahí estoy hablando de que sin que conociera yo todavía el programa 12 Pasos, hice un primer paso, ¿no? Sin conocer el programa. El, el detectar que había algo que yo no podía. Dice, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Bueno, yo admití que yo no podía, de alguna manera, primero identificar claramente cuáles eran mis patrones y cómo corregirlos, y que yo no tenía la fuerza suficiente. Y justo de eso se trata este tema de hoy, de la diferencia entre creencia y fe. Y es que Bill W., precisamente 20 años después de haber creado los grupos y todo eso, analiza este rollo de que se necesita un despertar espiritual para verdaderamente tener éxito con el tema de la recuperación de la codependencia. Pero entonces la ve, bueno, él habla no hablaba de la codependencia en esa época porque todavía ni siquiera estaba acuñado el término, pero sí se refería a todas las adicciones subyacentes en este caso, la de él particularmente al alcoholismo. Y entonces, dice, nos dimos cuenta que había que diferenciar entre creer y tener fe. Y entonces voy a ir leyendo un poquito para irme afianzando de lo que dice el texto y lo voy comentando con ya mis palabras y mi experiencia, pero me va a servir de muletilla y creo que también es bueno no quitarle los méritos a este autor, a esta gente que hizo todos estos descubrimientos de conductas y de emociones y de espiritualidad. Y dice, esta lectura se llama La diferencia entre fe y creencia. Es del libro de Un programa para ti, del capítulo 4 del libro grande, Nosotros los agnósticos, ¿no? De alguna manera como los ateos, los que como que de dónde me agarro si no tengo una creencia, no profeso una religión, etcétera, ¿no? Y dice, aquí en este texto es donde Bill W., ahí si lo quieren anotar, al final les puedo recordar cuál es y dónde encontrarlo, ¿no? Pero bueno, es un programa para ti, capítulo 4 del libro grande, Nosotros los agnósticos. Dice, aquí es donde Bill W. describe, discute y explica la experiencia espiritual. Todos sabemos que él siempre anunció y él despertó de alguna manera a partir de una experiencia espiritual muy, muy fuerte que tuvo. Y dice, y explica la experiencia espiritual detalladamente y nos brinda un pequeño procedimiento sencillo a seguir que nos permite a cada uno de nosotros encontrar a Dios como nosotros lo concebimos por nosotros mismos. Con muy pocas excepciones, lo único que funciona para sobreponerse a la codependencia y adicciones subyacentes es una experiencia espiritual. Entonces sabemos que este programa pues, es un programa espiritual por excelencia, que si seguimos los pasos y nos vamos yendo desde el primero, vamos a hablar del primero al tercero, es como este caer en cuenta y tomar la decisión de que necesito que un poder superior a mí se haga cargo de resolverme las cosas, no de que me ayude ni siquiera, sino que él lo propone como un imperativo prácticamente de que tengo tanta creencia en que pueda haber alguien que me quite, que me resuelva mis problemas y luego pongo mi vida y mi voluntad en sus manos. Esos tres pasos son los que me mueven a finalmente creer en que exista algo, poner desde esa creencia sin fe todavía mi vida y mi voluntad en ese poder que desconozco todavía, y luego trabajar el programa del cuarto al 11º paso.
y no antes, no hasta haber hecho eso, llego al paso, al 12, donde voy a tener un despertar espiritual tras haber transitado por los otros 11 pasos, ¿no? Cuando yo platico del programa, yo digo que no es un paso tras otro, como pedagógicamente hablando, porque puedo yo trabajar el primer paso, el segundo paso, o sea, según mi necesidad, en el día yo puedo visualizarme en diferentes pasos que estoy trabajando o que estoy actuando conforme a lo que he aprendido de los pasos. Entonces, el caso es que, bueno, llegamos y que justo cuando ya logro esto, me dice el paso 12, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Pero entonces parece ser que necesito los primeros 3 pasos para caer en cuenta, para generar una creencia en ese poder superior como cada quien lo conciba, en poner mi vida y su voluntad, mi voluntad en sus manos y en trabajar en acción en todo el resto del programa para eh, lograr encontrar a ese poder superior y a ese despertar espiritual. Bien, sigo leyendo un poquito y lo sigo comentando. Entonces, lo único que funciona para sobreponerse a la codependencia y adicciones subyacentes es una experiencia espiritual. Es desastroso seguir dependiendo completamente de mí mismo. O sea, si yo sigo en la soberbia de que yo voy a resolver todos esos conflictos que ni siquiera logro identificar y a lo mejor ni siquiera he ido a grupos de autoayuda, no he tomado terapia, no he leído cosas de superación personal, pues está difícil, ¿no? Y sigo pensando que yo pueda resolver mi vida. Yo me acuerdo cuando me divorcié hace muchísimos años, mi ex esposa en aquella época me decía, una vez, vamos a terapia y en mi soberbia y en mi egocentrismo y en mi arrogancia quizá, yo decía, a mí nadie me va a venir a enseñar cómo vivir mi vida. O sea, eso yo soy el experto de mí mismo a mis 30 y tantos años, ¿no? Yo voy a resolver todo lo que me pasa. Y pues al cabo del tiempo me di cuenta que necesitaba ayuda, ¿no? Que necesitaba una psicoterapia, que necesitaba un grupo, que necesitaba cosas que me han ido despertando a entender lo que me sucedía y cómo irlo trabajando para vivir una vida más plena, útil y feliz, que es de lo que se trata finalmente este programa. Entonces es desastroso seguir dependiendo completamente de ti mismo, de mí mismo. Entonces mis alternativas se reducen a depender de un poder superior. Cuando me doy cuenta que ya no puedo, que yo no tengo la solución y que escapa de mis manos, no hay otra más que depender de un poder superior. El programa me lleva a eso, a mí mismo, un poder superior a mí mismo, o estar condenado a muerte, dice la reflexión. Para ello es indispensable tener una experiencia espiritual. Afortunadamente no es difícil ni poco usual tener una experiencia espiritual, aún para los ateos o agnósticos. O sea que este es un mensaje esperanzador, decir es que yo nomás no tengo fe, no tengo creencia, no tengo religión, no tengo nada, no tengo de dónde agarrarme. ¿Cómo hago para que con este programa que me están invitando a llevar pueda yo creer en un poder superior? Y vamos a ir entrando en materia de cuál es la diferencia entre creer y tener fe, porque la primera precede a la segunda. No puedo tener fe sin primero haber creído. Necesito haber creído sin tener la seguridad de qué va a pasar, pero primero quiero creer que eso puede suceder. Y ya la experiencia, eso me va a llevar a tomar acciones, ahorita lo vamos a leer, y eso ya me va a llevar hacia una experiencia, ¿no? de fe, cuando ya tengo la evidencia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos muy didácticos y muy prácticos de lo que sería esta parte de creer y luego cómo se consigue la fe. Tras aceptar el primer paso, y lo leo textual, dice, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Tras aceptar este primer paso, me doy cuenta de que cualquier cosa que salga de mis propios recursos, voluntad,
esfuerzo, filosofía, moralidad, metas o buenas intenciones, no resolverá mi problema. No bastan mis propios recursos humanos. Me falta humildad, tengo que reconocer que soy limitado. No bastan mis propios recursos humanos. Ahora el primer paso se ha convertido en el cimiento de mi recuperación. Qué importante es doblegar mi soberbia y mi arrogancia y reconocer con humildad que no puedo, que necesito ayuda de un grupo, que necesito ayuda. Después veo que el poder superior no necesariamente es parte probablemente, parte de mi poder superior sea el grupo, parte de mi poder superior sea una terapia, pero parte muy importante de mi poder superior es el propio poder superior. Ahorita lo vamos a ver. El primer paso es, en el primer paso, estoy dispuesto a cambiar. Ya me di cuenta, no puedo, estoy dispuesto a buscar cómo cambiar, cómo sí. El segundo paso, que es piedra angular en este proceso, implica creer que ese cambio es posible. Ahí ya, ok, voy a creer que sí, pues si me lo están diciendo otros que ya tienen experiencia y me demuestran fortaleza, esperanza, y ya conocen el programa y les va bien en la vida comparado como les iba antes, bueno, pues quiero creer que sí es cierto que eso sucede, ¿no? Entonces, el segundo paso implica creer que ese cambio es posible. Dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Entonces, creo, creo que eso puede suceder, ¿no? Lo voy a poner ahí. Y luego dice, el poder superior no es una especie de ayudante o asistente útil, ni quien me ayudará a resolver mi problema, sino que la creencia debe ser que mi poder superior resolverá mi problema, porque si no, estoy, eh, como dice aquí, poniéndolo como a un asistente, como un ayudante de mi vida, ¿no? Para que me ayude a yo resolverlo. Y sigo con esa falta de humildad de decir, no, yo no puedo, el que puede es él. Mis logros sobre este tema son gracias a su gracia, gracias a su fortaleza, gracias a su acompañamiento, a su guía, pero necesito primero creer en eso, ¿no? Entonces, creer en que el poder superior resolverá mi problema. Dice, órale, si voy con dudas, estoy tibio, ¿no? Entonces, no es la idea del mensaje. El mensaje no es mi ayudante, el poder superior. Es el que me va a resolver mi problema. Pero yo tengo que estar flojito y cooperando. Él va a manejar, pero yo no puedo tratar de estarle moviendo el volante o queriéndole meter el freno. El programa de CODAT me habilitará para que encuentre ese poder. Y mi trabajo consistirá en vivir el programa para encontrar ese poder superior que resolverá mi problema. Entonces, ven cómo va haciéndose como un círculo virtuoso de que, bueno, yo creo y mi chamba va a ser pues, entrarle al programa, creer que si le ha dado resultado a un montón de gente en el mundo, también me lo puede dar a mí. Y entonces, eh, comprometerme con eso, ¿no? Comprometerme para obtener resultados. Fíjense lo que va a venir, se va a poner más bueno. Entonces, mi trabajo va a consistir en vivir el programa para encontrar a ese poder superior que resolverá mi problema. No que me ayudará a resolverlo, me lo resolverá. Luego dice, creer es el principio de cualquier cosa que llevemos a cabo en nuestras vidas. Primero, creer. Tengo que creer en algo para después tomar decisiones y tomar acciones. Vamos a ver. Creer es el principio de cualquier cosa que llevemos a cabo en nuestras vidas. La creencia antecede, es lo que les decía al principio, la creencia antecede a cualquier acción y es la semilla de todas las acciones. Si yo creo, voy a entrar en acción. Si yo hago un paso 1, 2 y 3, me impulsa a entrar en acción, que es el paso 4 al 11, para entonces eh, poder lograr ese contacto consciente con Dios y un despertar espiritual.
¿no? Alcanzar ese despertar espiritual que me lo da el trabajo del programa. En ese sentido, los 3 primeros pasos como arranque y después mi acción va a ser ejecutarlos en los pasos 4 al 11 para obtener en el 12 un despertar espiritual. Entonces, creer es el principio de cualquier cosa que llevemos a cabo en nuestras vidas. La creencia antecede a cualquier acción y es la semilla de todas las acciones. Si no creemos que algo es posible, por lo general ni siquiera nos molestaremos en intentar lograrlo. Si no lo creemos, ni siquiera lo vamos a soltar, lo vamos a dejar ahí. No, no, yo no creo en esas cosas. Es como si a mí me dicen que las monedas estas, no bitcoins y esas monedas del dinero virtual, pues yo no creo en eso. Entonces, por más que quieran, y me tratan de convencer y me manden videos y me manden, inviten a charlas y todo, yo no voy a entrar en eso y creo que es un fraude. No sé, algo de mi intuición me dice que eso no, entonces yo no creo en eso, pues no le voy a entrar. Si yo no creo entonces tampoco en esto del programa, ni en que un poder superior me pueda regresar el sano juicio, ni nada de esto, pues entonces voy a abandonar el programa, ¿no? Y entonces dice, por eso creer es el principio de cualquier cosa que llevemos a cabo en nuestras vidas, es la semilla de todas las acciones. Si no creemos que algo es posible, por lo general ni siquiera nos molestaremos en intentar lograrlo. Creer, por lo tanto, es lo primero que necesitamos. Cree, ¿no? Es la convicción en la invitación a los nuevos y todo es, date la oportunidad, cree en el programa. Todavía no puedes tener fe en él porque no lo conoces, porque no lo has experimentado. La experiencia es la que te va a llevar a la fe. Es el hilo conductor entre la creencia y la fe, la experiencia de las cosas que vas a vivir. Entonces dice, si crees, si deseas, cambias. Primero tienes que creer, voy a tratar de leerlo en primera persona, porque eso me familiariza más. Si deseo, cambio. Primero tengo que creer que puedo cambiar. De eso se trata el segundo paso. En el primer paso, sí, en el primer paso, admito que tengo que hacer un cambio. En el segundo paso, creo que ese cambio es posible. Si no creo que puedo cambiar, entonces no lo haré. Y dice, ahora sí, vámonos al tema, en materia. Diferencia entre fe y creencia. La fe es muy distinta a la creencia. Yo no sé, si no lo hemos analizado, a mí seguramente muchas veces he confundido ambos términos y los uso por igual como sinónimos y no lo son. Dice, diferencia entre fe y creencia. La fe es muy distinta a la creencia. La creencia antecede a una acción o decisión. Yo creo de algo, entonces eso me va a motivar a entrar en acción o tomar decisiones o ambas. La fe viene después, ya cuando creí, ya cuando tomé decisiones, ya cuando entré en acción, me genero, vivo la experiencia y depende de mis resultados de esa experiencia, voy a tener o no fe. Si el programa ya lo viví todo y a mí no me resultó, pues no voy a tener fe. Tuve la creencia, pero se me agotó el camino porque a lo mejor no supe llevarlo, no fui persistente, no me apadriné apropiadamente, no leí lo suficiente, no seguí el programa como debe ser y probablemente no me dio resultado, pero entonces se, se me agotó, se me apagó la vela en el trayecto y esa creencia no la pude aquilatar como fe, ¿no? Entonces la fe viene después como resultado de una acción o decisión. Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, el cuento del auto descompuesto, mi vecina y el mecánico Mel. Yo tengo un auto descompuesto, acudo a mi vecina porque no estoy en un lugar donde no conozco y necesito que alguien me componga mi carro. Entonces voy con mi vecina y pasa lo siguiente. Creo en mi vecina. Tengo creencia en ella, no tengo fe porque todavía no le he consultado nada, ni me ha aconsejado nada, ni he tenido la experiencia de saber si eso que me recomendó valía la pena. Pero creo en que ella puede ayudarme, que es un poquito como el segundo paso.
creo que un poder superior. Bueno, Mel, esta vecina, es en este caso del cuento, el poder superior, ¿no? Creo que mi vecina, creo en mi vecina y que Mel, el mecánico, trabaja bien porque ella me lo dice, que a ella le ha dado resultados cuando lleva su carro. Y me lo recomienda, entonces yo creo en ella y creo en esa idea de que el mecánico que ella me dice va a dar resultados. Sin embargo, no lo sé porque yo no lo he experimentado. Aún no tengo fe, solo la creencia, y con base en esa creencia decido ir a ese mecánico y actúo. Voy al mecánico y le llevo al mecánico Mel y le llevo el coche. Después voy por mi coche y compruebo que en verdad lo hace bien, que esté satisfecho con el servicio. Y cuando vuelvo a requerirlo, ya no regreso porque creo en la vecina o porque creo en la idea de que él me puede ayudar. Ya tengo fe porque ya experimenté que él sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando vuelvo a requerirlo, regreso con la fe de que Mel puede arreglar mi automóvil y basado en la experiencia que tuve. Entonces, ahí vemos muy clara cómo es la creencia, la decisión, la creencia que me lleva a tomar una decisión, que me lleva a tomar acción y finalmente, dependiendo de los resultados que obtenga, tengo o no, adquiero o no adquiero la fe. Dice, y aquí otra historia más familiar también de la historia desde la escuela, ¿no? La historia de Cristóbal Colón. ¿Se acuerdan cómo estuvo la cosa con él? Primeramente, creyó y luego desarrolló fe como resultado de esto. O sea, él creía que la Tierra no era redonda, pero no lo sabía. Necesitaba comprobarlo. Entonces tenía esa creencia, dijo, pero lo voy a comprobar. Por eso dice creyó y luego desarrolló la fe como resultado de esto. Creía que la Tierra no era plana, sino redonda. Digo, que hace ratito creo que dije lo contrario. Creía que la Tierra no era plana, sino redonda. No estaba seguro, pero creía en eso, que eso era verdad. Debido a esa creencia, hizo su primera expedición exitosa y famosa. Colón decidió actuar después de esa creencia. Dijo, no, tomo la decisión de embarcarme y me embarco, que es la actuación, ya decidí, ahora actúo y me lanzo al horizonte, a navegar al horizonte. Y decidió actuar basándose en su creencia y comprobó que la Tierra era redonda. Después de ese viaje, ya no estaba basándose en una creencia, sino que estaba operando con fe. Ya no era, eh, creo que es, ya lo comprobó y comprueba que eso funciona y ahora tengo la fe. Bueno, Colón siguió un proceso sencillo, el proceso del éxito. En el mismo proceso que puedes aplicar en tu propia vida para cambiar tanto a ti mismo como tu situación. El proceso del éxito pues, es el proceso del programa. Y ahí él todavía no conocía el programa, él no conocía el programa, pero de alguna manera lo aplicó, ¿no? En la creencia y llegó a la fe, llegó a descubrir la fe. Es así de fácil. Primero tengo una creencia, después tomo una decisión, luego actúo y obtengo resultados que surgen de esa creencia. Después, si he obtenido los resultados deseados, ya no solamente creo, ya lo sé, ya lo sé. Por lo tanto, ya tengo fe. Los, los 12 pasos están hechos en base a esta fórmula. En el primer paso estoy dispuesto a cambiar. En el segundo paso, llego a creer en la posibilidad de que un poder superior puede lograr que ocurra ese cambio. El poder superior es el que lo va a lograr. Y en el tercer paso, tomo una decisión y le meto toda la acción basado en esta creencia. Pero me pongo firme con mi creencia, ¿no? No la abandono. Dice, al llegar al paso 12 y no antes de llegar a él, he obtenido mis resultados, un despertar espiritual.
un cambio psíquico. O sea, ya cambié el chip mental cuando ya viví el programa en plenitud, porque el programa hay que vivirlo, no hay que leerlo, no hay que tomarlo rutinariamente, hay que hacerlo vida, como diría Arjona, que sea vida, que es, como decía bueno, decía Cristo, que no es verbo, es verbo y no sustantivo, ¿no? Bueno, hay que actuar. El programa en todos momentos nos invita a eso. Por eso es un cambio psíquico, porque ya me cambió el chip, ya estoy convencido. Ya cuando la gente me dice gracias por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza, no es porque esté yo haciéndome un autolavado mental, sino es porque efectivamente he experimentado cambios en mi psique, y por eso dice que es un cambio psíquico, un crecimiento emocional y espiritual y la recuperación de la codependencia. Y esta parte me encanta porque entonces da una esperanza, ¿no? De que la codependencia, si regresando a mi principio de la charla, la aprendí desde mi más tierna infancia por las conductas de mis tutores, mis padres, mis hermanos mayores, los compañeros en la escuela, los maestros buleadores, los compañeros buleadores, todo eso, todas esas experiencias, pues me hicieron adquirir conductas y patrones y comportamientos eh, codependientes. Y ahora cuando estudio el tema de la codependencia los puedo identificar. Incluso los puedo ver en otras personas con más facilidad, sin andar con el espíritu de crítica, pero los puedo identificar. Puedo decir, híjole, necesita despertar su conciencia. A esta persona no se lo voy a decir, pero me puedo dar cuenta de que está cayendo en conductas codependientes a alguien, ¿no? Una pareja incluso, una pareja, una amistad, una relación laboral. Puedo identificar claramente donde digo, híjole, aquí el que trae programa soy yo. Qué bueno, qué lástima que él no lo traiga, porque pues podríamos comunicarnos mejor y podríamos relacionarnos mejor, pero a lo mejor esto me lleva a que, bueno, pues si yo no puedo y eso no voy a cambiar más que de mi piel para adentro, y yo no puedo convencer a nadie de hacer cambios en sus vidas, pues lo que sí puedo hacer es establecer límites sanos. Y bueno, tratar de limitarme a relacionarme donde ya esa relación no me sea tóxica, ya de cualquier índole, laboral, pareja, paternal, lo que sea. Y ahí es cuando a veces los hijos, cuando se educan emocionalmente, ponen límites y ponen distancia de por medio hasta con los papás o con entre hermanos, ¿no? Que es algo sano. Pues sí lo amo, pero no tiene programa, no ha trabajado en sí mismo, no se ha trabajado en su autoconocimiento y no ha detectado sus heridas ni ha hecho nada para eso, y sus conductas, por ende, pues me lastiman cuando trato de acercarme. Entonces mejor establezco límites sanos, que es lo que sí puedo hacer, ¿no? Entonces hay un crecimiento emocional y espiritual y la recuperación de la codependencia. Entonces, cuando lo plantea desde esta parte, creo que sí, a lo mejor no hay una recuperación al 100%, porque somos seres humanos y vamos a seguir con defectos y repitiendo de todas maneras, por mucho programa que tengamos, de repente cuando me doy cuenta ya estoy cayendo en otro. Cuando mi autoobservador que está acá arriba viendo cómo me comporto, me detecta, o cuando hago mi paso 10 y detecto conductas codependientes durante mi día, digo, ah, caray, todavía me falta bastante, no he sanado al 100, pues no, nunca voy a sanar al 100, porque no soy perfecto, pero voy en el camino. Y que como dice el programa, progreso, no perfección. Cuando yo me frustro porque no alcanzo la perfección y detecto en mí que todavía sigo teniendo conductas codependientes, pues adelante, es una buena herramienta para seguir creciendo y desarrollándome en mí mismo, y no para andarme autoflagelando, ¿no? De que soy imperfecto. Sí, pues tengo conductas codependientes todavía, pues a seguirlas trabajando. Cuando las detecto, corrijo y admito, ¿no? Tengo esa posibilidad de herramienta. Si detecto algo en mí, mi planteamiento debe ser inmediatamente, ya lo detecté, bueno, pues ahora haz lo que tengas que hacer para corregir. Y eh, detecto, admito y corrijo. Admito que tengo el problema y busco la manera de corregirlo para evitar que se repita.
Los 12 pasos se resumen en un proceso sencillo: creer, tomar una decisión, actuar, obtener resultados y entonces, y solo entonces, alcanzar la fe. Lo repito, es el trabajo de los 12 pasos como programa. Es un proceso sencillo, entre comillas, y está entre comillas en el texto. Creer, entonces, por consecuencia, tomar decisión, por consecuencia, entrar en acción, actuar, y por consecuencia, dependiendo de obtener mis resultados, y dependiendo de los resultados que obtenga, adquiero o no adquiero la fe por el tema del que se esté tratando. En este caso, desde mi punto de vista, es el tema de la fe en mi poder, en que el poder superior efectivamente me va a resolver mis problemas, me va a resolver mis situaciones. Pero claro, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo tengo que hacer mi programa, tengo que seguirme preparando, seguir creciendo, seguir dando servicio, etcétera, y seguir leyendo todo lo que implica el programa para poder llegar a que todas esas acciones, esas decisiones y esas acciones que pues, surgieron de la creencia de que este programa funciona, me lleven al 12º paso, que es el despertar espiritual, donde digo, sí, ya estoy convencido de que este programa funciona y ya puedo compartir experiencia, fortaleza y esperanza con la convicción de que quien me escuche pueda tomar eso de trampolín para creer que el programa funciona y que experimente por sí mismo ese desarrollo hasta llegar a la fe, ese despertar espiritual, porque ese es individual de cada quien. Esa no hay forma de que yo, por mucho que les comparta mi propia experiencia, o cualquier persona con más programa que yo, que hay muchos, por supuesto, grandes padrinos y grandes gente servidores que se dedican a los programas de cuerpo y alma, nadie lo puede vivir por los demás. Es un proceso totalmente individual y no es competencia, tampoco es el ritmo de cada quien, ¿no? No, aquí no hay que yo lo hice, yo alcancé el despertar espiritual en un año, yo lo hice. No, no, no. Aquí cada quien a su ritmo y va descubriendo sus propios crecimientos. Fíjense esta carta, les voy a leer esta carta, una cita, no es una carta, es una cita de Bill W. Y es lo que les decía al principio, un poquito de su reflexión. Dice, hace más de 20 años, le dice a Bob, su colega con el que fundó Alcohólicos Anónimos, le dice, hace más de 20 años ambos llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Eso fue hace más de 20 años. Creímos que decidimos creer que un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Y reflexiona y dice, hoy en día sabemos que existe ese poder, ya nadie nos lo cuenta, ya lo descubrimos por nosotros mismos. Y que este poder nos devolvió el sano juicio. Ya no fue una promesa, ya no fue una idea de que pueda ser, sino que lo hizo en su propia experiencia. Al empezar, creíamos en la posibilidad de un poder superior. Actualmente sabemos que existe tal poder, ya con una convicción absoluta, ¿no? Qué padre leer estas palabras de los creadores de estos programas. Y le dice a Bob, hoy tenemos fe, dice Bill, hoy tenemos fe, que no está basada en una esperanza ni en un deseo, sino en nuestra propia experiencia. Nadie ya nos lo contó, ya lo vivimos por nosotros mismos, en nuestra propia experiencia. Cada vez que yo incluso eh, oro a mi poder superior y de repente volteo y veo cosas que no encuentro explicación para que hayan sucedido de la manera que yo creía que no se iba a poder dar y fue muy bueno para mí. Y con humildad digo, no fui yo. O sea, ahí puedo atestiguar en mi propia experiencia y voltear al cielo porque esa es mi forma de representarlo y verlo, aunque se plantea que también el poder superior está en tu parte más profunda, porque incluso está en tu consciente, que es la voz de la conciencia que te está diciendo las cosas, pero yo volteo como simbólicamente al cielo y digo, yo sé que fuiste tú, porque esto sucedió de una forma que escapa de mis manos.
Y ahí detecto y fortalezco esa fe cada vez que experimento eso. Desde las cosas que puedan ser más obvias, como decir, ahí te encargo la cesárea de mi hija para que mi nieto venga bien, y que así sucedió. Yo quiero creer que efectivamente él participó, y entonces, como veo los resultados, tengo fe en que cuando yo oro sin querer decirle cómo hacer las cosas y sin querer que me complazca como si fuera mi esclavo, sino dejándolo actuar como Dios, pueden suceder cosas maravillosas. Y no siempre van a suceder, pero por eso tenemos el onceavo y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como nosotros concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y que nos diese la fortaleza para cumplirla. Es decir, no me va a cumplir todos mis caprichos. A veces sí, y a veces hace milagros, pero muchas veces no. Sin embargo, el paso 11 me invita a decir, bueno, acepta la voluntad de Dios. No la puedes cambiar tú. Y eso es lo que está sucediendo. Pues acéptala, pídele que te fortalezca y que te dé la gracia para transitar por este proceso. Así yo veo cuando he tenido las muertes, mis pérdidas, las muertes de mis padres, de dos hermanos, de todas las que ya se me anticiparon, muchos amigos de la vida, etcétera. Y cada vez que experimento eso, fortalezco más mi experiencia en la tanatología, por mi propia experiencia. Nadie me la contó. Ya la aprendí yo. Ya aprendí yo el proceso del duelo por mi propia experiencia. Ya sé que es algo natural, que no puedo hacer nada al respecto, que eventualmente me puede salvar a mi hermano o a mi papá temporalmente, como lo hizo con Lázaro y lo revivió, pero tarde o temprano se va a morir porque así es la vida. Y cuando yo entiendo la vida como un principio de realidad, estoy más dispuesto a enfrentar las pérdidas en mi propia vida, los duelos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación amorosa, la pérdida de mi salud, y tengo que hacer lo propio para poder transitar por eso, empezando por la oración, para que en el paso 11 pedirle, dame la fortaleza para aceptar esto que está pasando y para transitar, seguir transitando mi vida a pesar de las pérdidas y a pesar de los duelos. Dice, hoy tenemos fe que no está basada en una esperanza ni en un deseo, sino en nuestra propia experiencia. Creímos, decidimos, actuamos y obtuvimos resultados, dice Bill W. O sea, hicieron todo lo que tenían que hacer basados en su principio de creer que eso podía pasar. Y al final constataron que podía pasar. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Cree, decide, actúa y ve qué tipo de resultados obtienes. Luego vas a tus siguientes acciones en esos resultados y entonces habrás desarrollado la fe. Es lo que dice el texto. Incluso me acuerdo mucho que de siempre, no sé, siempre me viene a la mente ese texto de El lenguaje del corazón, también de Bill W., un libro muy bonito, donde viene una carta que se llama Sobriedad Emocional, la próxima frontera, y con toda humildad, Bill reconoce en esa carta que más allá del alcoholismo, de su dependencia a la sustancia, que desde hace 20 años, en esa época, esto fue en 1958, 20 años después de haber formado los grupos, él reconoce que efectivamente lleva 20 años de abstinencia sin tomar alcohol, más sin embargo, sigue sintiendo un hueco existencial, ese que conocemos los codependientes, una necesidad afectiva, un dolor en lo más profundo de su ser, de un vacío existencial, a pesar de eso. Entonces no era el alcohol. O sea, pues evidentemente el alcohol era un gran problema, pero ya me lo quité, sin embargo, sigo sintiendo esto. ¿Qué pasa? Y en esa carta descubre la curación que trae para a nivel emocional y espiritual el servicio. Por eso los que sirven mucho encuentran grandes satisfacciones en el servicio y gran recuperación de la codependencia y de todas las cosas subyacentes que aparecen por ahí, como pueden ser otras adicciones. Pero el que sirve mucho encuentra curación, encuentra esperanza, porque dar un servicio
me retroalimenta mi autoestima, me enriquece mi autoconfianza y me hace sentir útil para otros cuando comparto algo que les puede servir, que les puede ser importante para sus propias vidas y sus propios procesos, ¿no? Entonces, él descubre eso, dice 20 años después, y se llama sobriedad emocional, la próxima frontera. Ya había logrado la sobriedad de sustancias, pero le faltaba la sobriedad emocional. Y entonces empieza a detectar que ya no va a ser, que el servicio le empieza a dar eso, ¿no? Que el, que el mirar al poder superior y hacer las cosas ofreciéndoselas incluso al poder superior, como el servicio y como todo esto, ya le da una trascendencia que le llena ese hueco existencial, que ya es el poder superior el que lo satura. Ese hueco es tan grande que solamente el poder superior lo puede llenar. Y cuando yo como codependiente me cae el 20 de eso y experimento curación cuando doy servicio, digo, pues, ¿qué estoy esperando? ¿Por qué no doy más servicio? Si vuelvo a experimentar que la falta de hacerlo me vuelve a generar esa sensación, pues entonces vuelvo a hacerlo, ¿no? Ese es el asunto. Y dice, mm, bueno, entonces ahí él habla de su propia experiencia y dice, cuando éramos pequeños teníamos la imagen, dice que, perdón, dice, creímos, decidimos, ok, ustedes pueden hacer lo mismo, basa tus siguientes acciones en los resultados y habrás desarrollado la fe. ¿Qué es un poder superior? ¿Dónde radica? ¿Dónde podemos encontrarlo? En lo más profundo de nosotros mismos, decía Bill. Cuando éramos pequeños teníamos la imagen de Dios. Yo quiero decir que yo soy católico, para mí el poder superior es Dios, ¿no? Y cada quien como lo conciba, pero yo en ese caso así fui educado en la fe y tengo una convicción muy clara que me ayuda mucho porque ya tenía esa estructura y me ayuda pues a encontrar al poder superior en ese Dios que ya conocía, Adam, y que ya he modificado también mi forma de percibirlo, porque el programa me ayuda también a ver muchas cosas que son falsas ideas y cosas así, ¿no? Pero dice Bill, cuando éramos pequeños teníamos la imagen de Dios. Ahora cuando decimos poder superior, significa algo más grande y más poderoso que nosotros mismos. Algo más grande y más poderoso que nosotros mismos, que ha estado presente a lo largo de nuestras vidas. Si no, no estaríamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. No es nada nuevo. Siempre ha estado con nosotros. Podemos llamarle nuestra conciencia, nuestra inteligencia interior, el espíritu, el ser supremo o Dios, como en mi caso. No importa cómo lo llamemos, pero en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño, existe una idea o conciencia fundamental de ese poder superior, que todos muchas veces hemos experimentado en forma de una inspiración, una presencia o una inteligencia, en forma de una voz que se encuentra dentro de nuestro ser, como les decía yo, la voz de la conciencia, generalmente en algún lugar muy profundo de nuestro ser. Y luego me gusta mucho esta reflexión. Dios vive dentro de cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene su propio Dios o poder superior personal. No tienes que preocuparte si tu Dios no es el Dios de los bautistas, ni de los católicos, ni de los judíos, ni de los hindúes. No tienes que forzosamente contar con un sacerdote, con un filósofo, una filosofía compleja, ni con una sanción de otra persona para contar con un poder superior. Ni siquiera tienes que darle el nombre de Dios a tu poder superior. No tienes que pertenecer a una religión ni decir que eres una persona religiosa. Sin embargo, esta acotación a mí me parece fundamental. Sin embargo, si eres un creyente devoto en una religión en particular, como es mi caso, eso también está bien. Es decir, aquí no se le va a decir a nadie en qué creer ni nada. Eso es una base del programa muy importante y por eso es cada quien como cada quien lo conciba. Si eres un creyente devoto de una religión en particular, eso también está muy bien. No tienes que apartarte de tu iglesia ni convertirte a otra religión.
El libro grande, que es el original de Bill y Bob, explica que existen muchas maneras distintas para adquirir fe y que las personas que están afiliadas a cualquier religión no encontrarán nada en el libro grande que se oponga a sus propias creencias. Yo creo que si yo hubiera encontrado algo que se opusiera a mis propias creencias, no estaría aquí en el programa. Lo digo de todo corazón. No estaría hace 10 años compartiendo, aprendiendo del programa y compartiendo y aprendiendo de todos ustedes y de las lecturas, que me parecen súper fascinantes. El libro grande explica que, no, que existen muchas maneras. Bueno, dice, las personas que están afiliadas a cualquier religión no encontrarán nada en el libro grande que se oponga a sus creencias. Con esta nueva forma de entender a Dios, estaré preparado y capacitado para seguir adelante con el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. Si ya me di cuenta que necesito ayuda, si ya decidí creer que hay un poder superior que puede dármela, pues ahora pongo mi vida y mi voluntad en sus manos. Y entonces hago mi parte, que es pegarle duro al programa y aprender todo lo que se pueda, del cuarto al onceavo, para llegar, ir poco a poco, ir descubriendo ese despertar espiritual y ese poder superior en mí, en lo más profundo de mí. Seguir adelante con el tercer paso, en unidad fraterna, en unidad con la fraternidad coda, con Dios, como cada uno lo conciba, dice el texto. Entonces, bueno, esto es prácticamente lo que yo quería leerles y compartir sobre, reflexionar sobre cada párrafo que se leía. Y, 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 bueno, pues me parece que es importante, ¿no? Como conclusión, el tema de la sesión es fe y creencia, que curiosamente están al revés, porque si decimos que la creencia va primero, pues lo hubiera puesto al revés. Hasta ahorita me doy cuenta. Pero todo lo que acabamos de analizar me lleva a la conclusión de que primero tengo que creer. La creencia me va a llevar entonces a, ok, pues entonces toma decisiones. Creo que un poder superior, hay decisiones, le entro al programa. ¿Y qué más tengo que hacer? Pues tengo que actuar, ¿no? Tengo que creer que puedo poner todo en manos de mi poder superior y que eso me va a devolver el sano juicio, pues creo en eso. Ahora voy a experimentar si es cierto o no, pues voy a trabajar el programa. Voy a conocer el programa y a vivirlo, a trabajarlo, a escuchar las experiencias, fortaleza y esperanza de cada uno de ustedes. Por eso para mí es muy importante el tener claro que cuando yo voy a compartir una catarsis, sobre todo cuando son sesiones de catarsis, tengo que tener para mí, ¿no? Lo digo en primera persona, tengo que tener muy claro que, eh, que lo que yo diga va a tener un impacto en las personas que están ahí. Entonces yo puedo pararme a la tribuna porque hoy vengo con una actitud de víctima y decir que todos son culpables de mi desdicha y, y hablar desde ese asiento de la víctima, o puedo hablar desde el responsable y decir, reconozco que tuve todas estas adversidades, o en particular en este tema tuve estas adversidades, pero hoy soy responsable de atender, de llenar esos vacíos y compartir experiencia, fortaleza y esperanza, por lo menos de moraleja, que al final la gente se quede, caray, a pesar de que este cuate está viviendo situaciones difíciles, que a lo mejor voy a llegar y voy a decir, está muriendo mi papá y voy a desahogar ahí en la catarsis y Dios no me escucha y voy a culpar a tú, o digo, caray, Dios me está dando la fortaleza para pasar por este proceso tan difícil. Eso le va a dar confianza a los que me escuchen de pensar que ellos pueden hacer lo mismo. Entonces, creo que es bien importante, y lo pongo yo como una opinión muy personal, que la catarsis siempre no se pierda de vista, que va a tener un impacto y que lo que yo diga ahí y mi actitud sobre todo, ante lo que voy a vaciar, no es un basurero de emociones, sino es un área de enriquecimiento espiritual y de crecimiento personal, donde todos aprendemos de todos y nos fortalecemos. Y entonces eso creo que le da un sentido
muy diferente a la tribuna, y cuando yo voy y hago eso, salgo fortalecido de una catarsis, porque creo que pude compartir, a pesar de mis desdichas, experiencia, fortaleza y esperanza, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando transcurrimos, ya tomamos creencia, ya decidimos cosas que entrarle al programa, por ejemplo, en este caso los que estamos aquí, ya decidimos entrar en acción, que es seguir el programa, y ahora pues órale, a vivir el programa, a vivir los pasos y a ir encontrando día con día, solo por hoy, el contacto directo, el contacto consciente con Dios, y poder aceptar su voluntad y recibir su gracia y fortaleza para cumplirla y aceptarla. Y ahí está el despertar espiritual de cada día, en cada día de mi vida, ¿no? Cada día puedo experimentar ese contacto consciente con Dios, y eso para mí es tener esa creencia, pero ya como ya la viví y ya me consta, creo, ya no nomás creo, ya tengo fe en ese poder superior que me ha demostrado tantas veces que existe. Como lo dijo Bill y como lo dijo Bob, sí existe, ya nadie nos lo cuenta. Ya no es la creencia con la que llegamos al programa, ahora ya sé que existe. Si no, si dudaba, ahora ya lo sé. Si llegué con cierta fe, hasta cierto punto, porque fue inculcada y a lo mejor todavía no había fe, si no era la creencia, pues ya también puedo convertirla a través del programa en fe. Y yo, en este sentido, le doy gracias a Dios de que tengo esa convicción. Por eso siempre me acompaño con una velita cuando participo, pues poniéndome en sus manos para que me dé las palabras que yo mismo necesito escuchar. Porque cuando yo digo todo esto, créanme que el primero que le van cayendo 20 y que voy escuchando y me voy haciendo casi anotaciones de lo que tengo que trabajar, pues soy yo. Y bueno, si sirve de algo para todos los demás, esa es mi mejor intención. Y con esto, pues cerraría, Lore, mi compartir. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias por todo lo que nos regalaste. A ver, ahora vamos a pasar a unos minutitos a ver si alguna compañerita quiere hacerte algún Ajá, comentario o alguna pregunta. Adelante, claro. compañeras, ¿gustan levantar su manita? ¿Alguien tiene una duda o quiere compartir algo a Alex? Adelante, Fernando. Gracias, Lore, por el servicio. Gracias, Alex, por compartimiento. Quiero preguntarte lo siguiente. Tú eres psicoterapeuta gestal. Yo Sí, entiendo que la gestal te lleva a contactar, ¿no? En relación con ajá. el tema que acabas de compartir. ¿Se puede, se puede enseñar la fe? ¿Se puede llevar a alguien a la fe? A mí a veces me preguntan, es que no puedo tener fe, yo no quiero, pero no puedo creer en Dios, me siento impotente y me contagian de esa impotencia. Digo, híjole, ¿cómo podría yo transmitirle? Y pues yo solo me limito a compartirles mi experiencia, cómo fue. Yo fui muy racionalista toda la vida, yo fui con todos los psicólogos, yo anduve perdido, yo hasta que no toqué fondo, como dicen, hasta que la vida no me puso de rodillas, ya bastante grandecito, fue que me derroté y que un poco con la Biblia, con las parábolas que enseña la Biblia, que para mí todos los personajes carecen de fe y llegan a adquirirla por medio de estas hermosas historias bíblicas, pues fue como yo llegué, pero hasta que no toqué fondo, hasta que no me sentí desesperado, hasta que no tuve incluso paranoia, fue que me dijeron, tú ora, tú haz lo que tengas y lo demás déjeselo a Dios. Y a partir de ahí empecé a fomentar mi incipiente fe. ¿Tú cómo la has vivido y cómo la compartes? Y espero me hayas entendido la pregunta. Gracias. Gracias a ti, Fer. Sí, pues mira, en mi experiencia personal, yo creo que yo lo he experimentado así, ¿no? Cuando yo siento de alguna manera esa comunicación de Dios hacia, no que sea yo un iluminado ni nada por el estilo, pero simplemente, como lo dicen las lecturas y todo, cuando yo percibo la presencia de Dios, eh,
pues experimentar ese despertar espiritual, ¿no? De cada día. Yo diría, contestando la pregunta concretamente, ¿cómo decirle, ayudarle a alguien que te dice, que acude a mí para preguntarme, oye, ¿cómo le hago para fortalecer mi fe? Yo usaría esta herramienta que acabo de compartir. De entrada, hay que creer, hay que tomar decisiones sobre esas creencias, hay que tomar acción y entonces hay que ir viendo los resultados para que sobre ellos pueda decir, ah, caray, esto sí funciona, el coche sí me lo descompuso el mecánico, ya la próxima vez voy sobre seguro, ¿no? Ya no voy con la duda de que será, no será, pues voy a creer, ya le creí a la vecina, voy a creer que este cuate puede, pero ya lo constaté, ya lo puedo hacer. Cuando yo pienso que esa herramienta puede ser muy buena. Pero yo, como ahorita que decías, bueno, de la psicoterapia gestal, es mucho de contactar todas las sensaciones, las emociones, los sentidos, ¿no? Ejercitar mis sentidos, ejercitar mi capacidad de asombro. Cuando yo eh, procuro, cuando yo estoy de alguna manera desconectado de mi poder superior, por decirlo de alguna forma, y, y me siento abandonado, o tengo un sentimiento de orfandad, ya no solo de que ya no tengo papás de hace muchos años, pero que a veces siento que incluso, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, 40 años, a sus 40 años de dar todo su servicio como lo daba, tuvo grandes dudas de fe y las platicó con Juan Pablo II, el Papa, ¿no? Sobre eso, pues tengo dudas de fe. O sea, a veces no creo. Cuando veo tanta desgracia, la pobreza a la que ayudó a tanta gente, etcétera, ella misma caía en esas dudas de fe. Entonces, yo pienso que regresando a esta gran oportunidad de lo que es el contacto con las emociones y con las sensaciones, yo me acuerdo cuando estudié la maestría en Gestalt, había muchos talleres donde nos hacían caminar descalzos, contactar, siente tus pies, escanea desde tus dedos del pie, ponte a respirar profundamente, ahorita no lo he hecho, así detenerme, y yo de repente cuando estoy acelerado, me acuerdo o que estoy platicando con alguien y le digo, a ver, espérame, déjame respirar, porque no he respirado, ¿no? Estoy acelerado y creo que puedo respirar y me llegan mejor las ideas, etcétera, ¿no? Entonces, salir al parque, ver a los pajaritos, escucharlos, ver las plantas, las flores. A mí me encantan, mira, las que tengo acá atrás, las orquídeas. eh, las cultivo mucho y ahí detecto la presencia del poder superior. O sea, cuando no hay forma de cuestionarme cómo es posible que la naturaleza sea tan pródiga, ¿no? Y cuando lo experimento en mí mismo, desde descubrir cómo respiro, sin que yo haga nada realmente por vivir, mi corazón late, ¿no? Me tomo el pulso y ahí está. Veo, oigo, tengo gusto, tengo olfato. Hay personas que han perdido sentidos, lamentablemente, pero desarrollan cosas que no sabían, talentos que no conocían de sí mismos, pero que la carencia de ciertas cosas les hacen descubrir nuevas. Y entonces esa es a lo mejor esa búsqueda del crecimiento y del descubrimiento. ¿Dónde está Dios? Pues en las cosas más simples, ¿no? Puedo buscarlo desde las cosas más sencillas, en las en ejercitar mi vista, en comer algo sabroso, en dar gracias, ¿no? Ser agradecido con la vida, con Dios, pero con los demás. No sé, creo que ahí es donde puedo encauzar mi camino hacia la fe, ¿no? Cuando no la tengo, le digo, a ver, ponte a analizar cómo naciste, ¿no? Cómo es el milagro de la vida, que la creación, bueno, que fue el Bang, Big Bang, bueno, pues sí, pero ¿cómo estuvo? Yo digo, Adán y Eva es probablemente una forma metafórica de plantear el origen, pero, pero hay muchas, como dices tú, parábolas y cosas de la Biblia, sin hablar específicamente de la fe católica, pero a mí sí me fortalece y me da fuerza. Yo hablaba hace el rato de Lázaro, ¿no? Que su mejor amigo y se murió y ya tenía 4 días de muerto y lo resucitó y en fin, todas esas cosas que creo que pueden ser como útiles, ¿no? Cuando yo veo que pedí por mi mamá y me la dejó 2 años más, cuando ya estaba súper desahuciada y se recuperó, pues 2 años después se murió, que pues, me ayuda a entender el sentido de la vida, el principio de realidad de que la vida es finita y eso me ayuda a quitarme
dolores de cabeza y muchas depresiones y tristezas porque la vida no es como yo quisiera que fuera, ¿no? Acepto que la vida es como es y cuando no puedo hacer nada al respecto, pues la pongo en manos de Dios y le pido que me dé la fortaleza para transitar por él. Pero necesito creer y después experimentar que Él efectivamente me fortalece, porque tengo 63 años y he pasado por muchísimas pruebas en la vida y aquí estoy. Entonces yo creo que todas esas veces que Él me ha fortalecido para transitar, eso me dan más fe cada vez, ¿no? Me dan más razones para tener fe en Él. El año pasado, por ejemplo, murió un aborto mi hija, justo la que hoy tuvo a su bebé. Tuvo un aborto de 8 semanas y estaba muy deprimida, muy triste. Y yo le dije, pues no hay que perder la fe. O sea, cree en Dios y ponte en sus manos y pídele. Y hoy nació, y eso fue como en octubre del año pasado. Y hoy nació su hijo, su otro hijo. Entonces, son de esas cosas que dices, yo sé que fuiste tú, ¿no? Puedes decir, no, pues así es la vida también, eso no fue de Dios, es natural, así iba a suceder. Pues no, yo pienso que ahí la mano divina está ahí. Ella perdió a su bebé para aprender de esa experiencia, para aquilatar la vida de un ser humano en su vientre y ahora disfrutar más al nuevo bebé que ya nació y saber que tiene un angelito de alguna manera que la cuida, que es el que ya no está. Pero eso son cuestiones personales de cada quien que tiene que ir desarrollando. Así lo veo yo, es lo que yo comparto. Gracias, Alex. Gracias, Fer. Gracias a los dos, gracias, gracias. Adelante, Sarita. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Alex, por el tema. De verdad que me, me llegó muchísimo, me introduje en, ¿sabes qué se me vino a la mente cuando estabas hablando de la fe y de la creencia? ¿Cómo Ujú. lo desenvolviste primero la creencia y que de ahí venía la fe? Se me figuró así como una semillita y que esa creencia era la semillita y que la siembras y que tienes la fe y la esperanza de que va a retoñar y que va a ser fructuoso y que va a traer frutos grandes, que va a crecer. Entonces, de esa manera, cuando lo estabas diciendo, se me venía a mi mente eso. Y tengo una pregunta para ti. Sí. Eh, en ti, ¿para qué, qué obstáculos te impiden a ti mismo pasar de la creencia a la fe con, con tu poder superior? O sea, ¿qué obstáculos pueden venir de la creencia para poder pasar a la fe? Yo creo que, contestando así concretamente, creo que cuando me frustro porque las cosas no son como yo quisiera, ¿no? Ujú, Y cuando tengo que hacer conciencia de que estoy cayendo en una actitud de, de falta de fe, ¿no? De que, y de falta de aceptación. Creo que esas partes, cuando yo quiero ser el Dios, ¿no? Cuando yo quiero actuar como Dios y quiero que el mismo Dios actuara como yo quisiera y que las cosas de la vida sean como yo quisiera o las personas con respecto a mí actúen como a mí me gustaría que actuaran, que me busquen como me gustaría que me buscaran, ¿no? Y cuando no sucede, siento que hay un abandono a veces y me digo, párate, pues entonces no estoy confiando, ¿no? No estoy confiando en que esto es un proceso mm, y que Dios está ahí. Ahorita que decías eso del ejemplo de la semillita, se me vino a la mente ahorita que decía Fernando lo de las parábolas de Jesús, aquella de la semilla de mostaza, ¿no? ¿A qué se parece el reino de los cielos? Pues a una semillita de mostaza, que es la más pequeña de todas, pero que si tienes la creencia de que esa semilla, si la siembras y la abonas y le pones agua y la riegas, ujú, va a crecer, cuando la veas florecer, vas a creer en ujú, que, vas a tener fe ujú, en que efectivamente la semilla va a funcionar, ¿no? Como pasa con las orquídeas. Yo sé que se va a perder la flor, pero yo sé que va a volver a florecer porque ya lo experimenté, ya la conozco, ya sé sí, que eso es así. Y entonces así creo que es, ¿no? En este caso, la creencia es que la semilla va a funcionar así.
la decisión es sembrarla y la acción es cultivarla, estarle poniendo agüitas o abono y después ayudarla a crecer, ¿no? Y ver cómo crece y entonces Mm, mm, disfrutar la fe. sí. Y Alex, cuando tengo miedo de algo que sí creo, pero tengo miedo, entonces es porque está débil mi fe. O sea, estoy esperando un proyecto y no se da y no se da y creo que en cuanto se dé va a ser, wow, va a ser bien, buenísimo, pero como está tardando, entonces me llega el miedo. El miedo es falta de fe. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que el miedo es consecuencia de la falta de amor, ¿no? Y de aceptación. Porque si yo tengo miedo, en este caso, que me hablas de un proyecto que no se da y que tú estás poniéndole toda tu creencia en que eso funcione, pero no llegas Sí, a verlo realizado, es también la falta de aceptación de decir, bueno, es que a lo mejor por ahí no va, ¿no? A lo mejor sí, algo está faltando para que ese proyecto fluya y no lo estoy, no estoy descubriéndolo, detectándolo. ¿Qué es lo que falta para que ese asunto funcione? Y entonces ya no es cosa de fe ahí, sino es de aceptación de que probablemente pues no va por ahí el proyecto, ¿no? sí. Mm, Esperar que sea el tiempo de Dios y no el mío, porque quiero seguir gobernando, ¿no? ujú. Muchísimas gracias, Alex. Gracias por la Así, Karen. respuesta. Sí, gracias a ti, Sarita. Gracias por el tema tan bonito que nos trajiste el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Aquí hay un comentario que dice, muchas gracias, Alex. No tengo preguntas porque me quedó claro el procedimiento de creer hasta llegar a la fe y la relación con los pasos. Fue de mucho provecho para mí. Felices 24 horas. Ah, pues gracias. ¿Alguien más, compañeras, compañeros, desea preguntar o compartirle algo a Alex? Pues yo aprovecho, Alex. Muchísimas gracias. Muchas, Claro, muchas gracias. De verdad que, ay, te digo que escucharte me regresa el tono de tu voz. La verdad es que siempre tan servicial, tan cálido, ¿no? La verdad yo lo podría decir, todavía recuerdo cuando me dijiste, aquí, me pasaste alguna información que te vi en una junta allá por Polanco y de verdad que, yo ahorita que empezaba el compartimiento digo, no, es que yo debo de estar muy agradecida porque de verdad que ya llegando al programa, vi demasiadas luces muy, muy prontamente, ¿no? Conocer a gente como tú, escuchar, lo que compartías, y así, ¿no? Gracias a Dios, de verdad que ya me abrió el camino. Yo creo, pues siento que voy dando pasitos firmes y de verdad, gracias a Dios, gracias al programa, gracias a gente como tú. Pues muchas gracias, Alex. no, gracias a ustedes. Hay un padre que me dice, que luego dice en sus homilías, dice, muchas veces pedimos, Dios mío, tengo fe, pero auméntame mi fe. Y dicen, no le pidan que se las aumente. Si fuera tan pequeña como un grano de mostaza puede hacer maravillas. Simplemente ejerciten la fe. Entonces hay que buscar cómo ejercitarla, ¿no? Y ahí es donde yo digo, esas partes de entrar en los sentidos, ejercitar mis sentidos, el tacto, el oído, salir al encuentro de cosas maravillosas, de despertar mi asombro, ahí es donde puedo ejercitar mi fe. Decir, caray, qué planta tan maravillosa, ¿no? Te volteo aquí porque tengo una Sí. orquídea acá enfrente de mí también bien bonita. Y digo, qué bárbaro, qué maravilla. Y puedo estarme maravillando todas las noches que llego a casa de ver una planta, ¿no? Y decir, qué maravilla de la naturaleza, pero pues, ahí está Dios atrás de eso, el milagro de la vida. Pues muchísimas gracias, Alex. Esperamos más adelante nos des la oportunidad de volverte a invitar con otro tema
Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar por finalizada la reunión de hoy. Ok, Lore, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Bye.